Esta historia nos las contaron mal. Si tú, como yo, cuando eras niño, creciste viendo la película de Balto y creyendo que este perro mitad lobo salvó a los niños de Alaska, déjame decirte que te han engañado. El perro que hizo el tramo más largo y más peligroso no fue Balto. Y durante décadas nadie habló del verdadero protagonista de esta hazaña. Yo soy culpable de esto porque yo de niña era fan a esta película de 1995 que se llama Balto, y cuando supe esto me sentí engañada. Para entender un poco esto tenemos que situarnos en la Alaska de 1925, que es un territorio completamente aislado en invierno con menos 40 grados bajo cero, tormentas constantes y sin carreteras que conectaran la ciudad, que sale en la película La ciudad de Nome, con el resto del país. En enero de ese año comenzó un brote de difteria en esa ciudad y que podía ser mortal, sobre todo para los niños. Y el antídoto estaba a más de 600 millas de Nome. Y en ese entonces no había aviones capaces de volar en esas condiciones tan crudas que les estoy comentando del invierno en Alaska. La única opción que hubo en este momento fue organizar una carrera por relevo de trineos y que estaban tirados por perros. Entonces aquí aparece una palabra clave que es la de musher. Yo no la conocía y son estas personas, estos hombres que son los que guían y entrenan a los equipos de trineos. Y esa persona depende completamente de sus perros para sobrevivir en las condiciones extremas de la nieve. Este musher no es una persona que solamente conduce a los perros, sino es una persona que establece un vínculo y una relación de confianza absoluta con el animal. En este momento más de 20 equipos participaron en lo que hoy se conoce en la carrera como Serum Run, y entre ellos estaba un perro que se llamaba Togo, liderado por el señor Sepala, y el famoso Balto, liderado por el señor Kassen. No estoy segura sobre la pronunciación de estos apellidos, pero bueno, ahí tienen el dato. Ahora viene lo que cambia toda la historia como la conocemos hasta hoy. Togo fue el perro que recorrió aproximadamente 260 millas, o sea que hizo el tramo más largo de toda la misión y cruzó el Norton Sound sobre un hielo inestable que podía romperse en cualquier momento. Y Balto fue el perro que recorrió las 55 millas finales y es el perro que llega a Nome con el suero. Entonces la prensa estaba ahí, estaban esperando al perro que iba a llegar y él fue quien llegó y la cámara lo captó, lo fotografiaron a él y a partir de ese momento quedó definido como el héroe. Entonces, en 1995 sale esta película de Balto, que cuenta la historia de un perro mitad lobo que vive rechazado por esta condición de él en el pueblo. Cuando los niños enferman de este brote de difteria, él es quien lidera una misión a través de una tormenta brutal de nieve para traer la medicina desde donde estaba hasta esta ciudad y así poder salvar a los niños. La historia es muy bonita porque habla sobre identidad, sobre valentía. Es una película también que tiene mucha comedia y habla también sobre pertenencia. Esta película fue producida, como les digo, en el año 1995 por Universal Pictures y Amblin Entertainment, en plena época dorada del cine familiar animado. Tomaron la historia real como inspiración, pero a la vez la transformaron. Centraron la narrativa en un solo héroe, crearon este conflicto de un perro que es mitad lobo y la adaptaron a un formato infantil y emocionalmente accesible. Funcionó porque para muchos de nosotros, los que crecimos viendo esa película, es la historia oficial. Y es aquí cuando entra la película Togo de 2019, producida por Disney, y cuenta la historia de esta misma tragedia de cómo se necesitó traer los sueros hasta la ciudad de Nome, pero está centrada en Togo y en su musher, el señor Sepala. Con esta película conectas muchísimo más, es un live action y te muestran a Togo desde que era un cachorro. Entonces, evidentemente, al tú ver crecer a este animal y ver la hazaña tan heroica que hizo,
pues conectas muchísimo más. Te muestran cómo desde cachorrito él era muy inquieto, era muy problemático, lo devolvían y él volvía a aparecer en su casa. Es increíble todo lo que hizo este perrito por quedarse al lado del señor Seppala, quien al principio no lo quería. Y al final Togo logró convertirse en el perro más resistente del equipo y sobre todo se convirtió en el líder. Era un perro que no tenía miedo. Y la película te muestra precisamente esta carrera de llevar el suero y todo lo peligroso que fue el viaje, lo resistente que fueron, y te muestra sobre todo la lealtad y la conexión entre humano y animal. Entonces, a diferencia de la película de 1995, esta película sí fue más fiel a la historia porque sí se basó en muchos registros históricos y que son reales sobre la distribución de las millas que hicieron los trineos. Es más cruda, más realista y por supuesto mucho más honesta. Y a mí me conmovió muchísimo. El final me dio tristeza, pero no es triste, afortunadamente. El final es profundamente emocional, pero sin ser devastador. Y es una película que te deja en silencio. Luego de conocer la verdadera historia de Togo y de su heroicidad, te lleva a hacerte muchas preguntas. Porque, por ejemplo, en Nueva York hay una estatua dedicada a Balto en Central Park desde 1995. Y es triste ver que Togo no tuvo esa misma visibilidad. Y no fue porque hiciera menos, sino porque simplemente no fue el perro que hizo el tramo final ni el que fue fotografiado por la prensa. Y yo creo que en esa historia hay algo mucho más allá de los perros. Y es que en la vida el reconocimiento no va para quien hizo el trabajo más duro, va para quien estuvo en el momento final. Porque Balto fue quien llegó a la meta, pero Togo fue quien hizo el tramo más largo y más peligroso. Y el mérito se lo llevó el que recibió la atención y el que fue visible en el momento oportuno. Y bueno, evidentemente eso no significa que el otro no fuese extraordinario, simplemente que la memoria colectiva a veces es selectiva. Y por eso conocer la historia completa a mí me sirvió muchísimo, porque cambia la forma en la que uno entiende el heroísmo. Lo que me hace pensar a mí que el verdadero acto de valentía no es el que recibe los aplausos, sino el que se hace sin que nadie esté mirando. Cuéntenme si ustedes sabían de esta historia, si como yo eran fanáticos de la película de Balto, de dibujos animados en aquel momento, y si como yo se enteraron ya después que crecieron que el verdadero héroe de la historia, o por lo menos el que corrió más peligro, fue el perro Togo. Y evidentemente Balto también tuvo su mérito porque participó en esta carrera. Además es un perro que hizo su trabajo y no tiene la culpa de que la prensa le haya dado todo el heroísmo a él, para nada. Y de hecho este perrito sufrió mucho porque lo llevaron a un zoológico y lo exhibieron, y cuando estuvo viejo lo dejaron de atender y de cuidar, y es una historia bastante triste que también la investigué. Y si les interesa el contenido sobre películas, sobre libros, sobre emociones intensas, los invito a suscribirse a mi canal. Denme like si les gusta este video. Esto es Pasando Páginas. Mi nombre es Flavia. Y espero verlos a todos en el próximo video.
Les deseo un lindo día. Bye bye.